Carlos caminaba por las calles polvorientas de la ciudad con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. Tenía 23 años, pero su rostro parecía llevar el peso de una vida entera. Cada mañana, antes de que el sol iluminara completamente el horizonte, ya estaba en la esquina de la avenida principal, con su cubo de agua jabonosa, sus trapos desgastados y una esperanza que se desvanecía día tras día. Lavaba autos, uno tras otro. Bajo el sol implacable que quemaba su piel morena, bajo la lluvia ocasional que lo empapaba hasta los huesos, bajo las miradas de indiferencia de quienes pasaban en sus vehículos brillantes sin siquiera voltear a verlo. Ganaba lo justo para sobrevivir. Algunos días, ni siquiera eso. La vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que su familia era humilde pero estable. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre cuidaba de la casa y de Carlos y sus dos hermanos menores. No tenían lujos, pero había comida en la mesa y risas en la sala. Carlos estudiaba en la escuela pública y soñaba con ser ingeniero, con construir puentes y edificios, con sacar a su familia de la pobreza. Pero la vida tiene una forma cruel de cambiar en un instante. Todo se derrumbó cuando su padre comenzó a sentirse mal. Al principio, pensaron que era cansancio, el resultado de tantos años de trabajo pesado. Pero los dolores no cesaban. Las noches se llenaron de gemidos ahogados y visitas urgentes a clínicas donde los doctores fruncían el ceño y pedían estudios que la familia no podía pagar. Cuando finalmente lograron reunir el dinero para los análisis, el diagnóstico cayó como un martillo sobre sus vidas: cáncer avanzado. Carlos recuerda ese día como si fuera ayer. El silencio en la pequeña sala de espera, los ojos llorosos de su madre, la voz quebrada del médico explicando tratamientos caros y posibilidades escasas. Vendieron todo lo que tenían. Los pocos muebles de valor, las joyas de la abuela que su madre guardaba como tesoro, hasta el pequeño televisor que era el único entretenimiento de la familia. Pidieron prestado a vecinos, familiares, conocidos. Se endeudaron con prestamistas que cobraban intereses imposibles. Pero nada fue suficiente. Su padre luchó durante 8 meses. 8 meses de agonía, de esperanzas que se encendían y se apagaban, de oraciones susurradas en la madrugada. Carlos dejó la escuela para trabajar. Necesitaban cada peso. Comenzó haciendo mandados, cargando bultos en el mercado, cualquier cosa que le diera un par de monedas. La noche en que su padre murió, Carlos tenía 20 años. Estaba junto a su cama, sosteniendo esa mano áspera y trabajadora que ahora apenas podía moverse. Su padre lo miró con ojos vidriosos y le susurró con un hilo de voz: cuida de tu madre y de tus hermanos, hijo. Eres el hombre de la casa ahora. Carlos asintió, con un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. Prometió. Prometió con cada fibra de su ser que no los defraudaría. Pero cuando las luces se apagaron en los ojos de su padre, cuando sintió ese último suspiro escapar de sus labios, algo también se rompió dentro de Carlos. El funeral fue sencillo, casi miserable. No tenían dinero ni para un ataúd decente. Los acreedores comenzaron a tocar la puerta apenas pasaron los días de duelo. Las deudas se habían multiplicado. Los intereses se acumulaban como una avalancha imparable. La pequeña casa donde vivían estaba hipotecada. Todo lo que habían construido durante años se estaba desmoronando. Carlos buscó trabajo desesperadamente. Tocó puertas, llenó solicitudes, rogó por oportunidades. Pero sin estudios terminados, sin experiencia, sin contactos, las respuestas eran siempre las mismas: lo sentimos, no hay vacantes, tal vez más adelante, déjanos tu número y te llamamos. Nunca lo llamaban. Fue entonces cuando comenzó a lavar autos en la calle. No por elección, sino por desesperación. Tomó los trapos viejos de su casa, un cubo oxidado que encontró en un basurero, y se plantó en una esquina transitada. Al principio, la gente ni siquiera se detenía. Lo miraban con desconfianza, como si fuera un delincuente esperando la oportunidad de robar. Pero Carlos insistió.
Ofrecía sus servicios con una sonrisa forzada, prometía dejar los autos impecables, cobraba menos que cualquier lavado automático. Poco a poco, algunos clientes comenzaron a darle una oportunidad. Ganaba apenas lo suficiente para comprar comida, para pagar algo de las deudas, para mantener las luces encendidas en casa. Su madre trabajaba también, limpiando casas, cocinando para familias más afortunadas. Llegaba cada noche con las manos agrietadas y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Ya va a mejorar, Carlos, le decía mientras preparaba la cena con los pocos ingredientes que tenían. Dios no nos va a abandonar. Pero Carlos había dejado de creer en Dios. O tal vez Dios había dejado de creer en él. Cada noche, mientras se tumbaba en el colchón delgado que compartía con sus hermanos, miraba el techo agrietado y se preguntaba por qué. ¿Por qué su familia? ¿Por qué su padre? ¿Por qué él? Veía a otros jóvenes de su edad, antiguos compañeros de escuela, paseando en autos nuevos, riendo en cafeterías, hablando de sus carreras universitarias y sus planes de futuro. Y sentía una rabia sorda, una amargura que le carcomía el pecho. La vida era injusta. Cruelmente injusta. Pasaron 3 años así. 3 años de rutina agotadora, de sueños aplastados, de esperanzas que se convertían en cenizas. Carlos se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Ya no soñaba con ser ingeniero. Ya no soñaba con nada. Solo sobrevivía, día tras día, auto tras auto. Habían pasado 3 años desde la muerte de su padre. 3 años de lavar autos bajo el sol implacable, de contar monedas al final del día esperando que alcanzaran para la comida, de ver cómo las deudas crecían sin importar cuánto trabajara. Carlos había llegado a un punto donde ya no sentía nada. Ni esperanza, ni desesperación. Solo un vacío que lo acompañaba mientras restregaba parabrisas y pulía espejos. Era un martes por la tarde, uno de esos días sofocantes donde el calor del asfalto hace que el aire tiemble. Carlos estaba terminando de lavar un sedán viejo cuando un Mercedes negro se detuvo frente a él. Era uno de esos autos que brillaban incluso bajo el polvo de la ciudad, el tipo de vehículo que Carlos solo veía pasar pero nunca se detenía en su esquina. Del auto bajó un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un traje impecable pero sin corbata, como alguien que no necesita demostrar nada. Tenía el cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa amable en el rostro. ¿Cuánto cobras por lavar mi auto, joven?, preguntó con una voz calmada. Carlos, sorprendido, tartamudeó un precio. El hombre sintió y le entregó las llaves. Tómate tu tiempo. Hazlo bien. Carlos se puso a trabajar con especial cuidado. No todos los días lavaba un Mercedes. Limpió cada centímetro con dedicación, como si ese auto fuera suyo, como si en ese trabajo se jugara algo más que unos cuantos pesos. El hombre lo observaba desde la sombra de un árbol cercano, sin prisa, sin revisar su teléfono como hacían todos los demás clientes. Solo observaba. Cuando Carlos terminó, el auto brillaba como recién salido de la agencia. El hombre lo inspeccionó con cuidado, pasó su mano por el capó, revisó las llantas, miró el interior. Buen trabajo, dijo finalmente. Sacó su billetera y le entregó a Carlos el doble de lo que había pedido. Carlos, confundido, trató de devolverle el cambio, pero el hombre levantó la mano deteniéndolo. Quédatelo. Lo mereces. Luego, en lugar de subirse al auto e irse como todos los demás, se quedó ahí parado, mirando a Carlos con esos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. ¿Cuántos autos lavas al día?, preguntó. Carlos, desconcertado por la pregunta, respondió, depende del día. A veces 5, a veces 10 si tengo suerte. El hombre asintió pensativo. ¿Y cuánto ganas en promedio? Carlos sintió vergüenza al responder, pero algo en la mirada del hombre lo hacía sentir seguro. Unos 200, 300 pesos en un buen día. ¿Y cuánto necesitas para vivir, para ayudar a tu familia, para pagar las deudas?
La pregunta golpeó a Carlos como un puño en el estómago. Su mente hizo los cálculos que hacía todas las noches antes de dormir. Necesitaba al menos el triple de lo que ganaba. El hombre vio la respuesta en su rostro antes de que Carlos pudiera hablar. Déjame preguntarte algo más importante, continuó el hombre. ¿Por qué crees que ganas tan poco? Carlos sintió que la rabia que llevaba guardada durante años comenzaba a hervir. Porque la vida es injusta, respondió con amargura. Porque trabajo como un animal y nunca es suficiente. Porque no tuve las oportunidades que otros tienen. Porque nací pobre y voy a morir pobre. El hombre no se inmutó ante la ira en la voz de Carlos. En cambio, sonrió con una mezcla de comprensión y tristeza. Me recuerdas a mí hace 30 años, dijo suavemente. Carlos lo miró incrédulo. Este hombre, con su Mercedes y su traje elegante, ¿había sido como él? Me llamo Ricardo, continuó el hombre. Don Ricardo, me dicen ahora, aunque ese, don, me lo gané con los años. Pero cuando tenía tu edad, yo también lavaba autos. También estaba lleno de rabia. También culpaba al mundo, a la suerte, a Dios, a cualquiera excepto a mí mismo. Se sentó en el bordillo de la acera, invitando a Carlos a hacer lo mismo. Carlos dudó un momento, pero algo en ese hombre lo hacía sentir curiosidad. Se sentó junto a él, todavía con el trapo húmedo en las manos. La diferencia entre tú y yo, dijo don Ricardo, no es que yo haya tenido suerte o mejores oportunidades. La diferencia es que un día alguien me enseñó un secreto que cambió mi vida completamente. Y hoy, viendo cómo trabajaste en mi auto, viendo esa dedicación a pesar de tu desesperanza, decidí que es momento de compartir ese secreto contigo. Carlos escuchaba con atención, su corazón latiendo más rápido. Don Ricardo continuó, ¿tú crees que el dinero se gana trabajando duro? Y sí, el trabajo duro es importante, pero no es suficiente. Mira a tu alrededor. Hay personas que trabajan 12, 14 horas al día y siguen siendo pobres. Hay otras que trabajan 4 horas y viven como reyes. ¿Por qué? Carlos no tenía respuesta. Nunca se había detenido a pensarlo realmente. Simplemente había asumido que así era la vida, que algunos nacían con suerte y otros no. El dinero, explicó don Ricardo con paciencia, no llega por el esfuerzo físico. Llega por el valor que creas. ¿Cuál es el valor de lavar un auto? Carlos pensó. Dejarlo limpio, supongo. Don Ricardo asintió. Correcto. Pero ese valor es limitado. Un auto solo puede estar limpio, y hay miles de personas que pueden hacer ese trabajo. Por eso cobras poco. Porque el mercado está saturado y el valor que ofreces es básico. Las palabras comenzaban a hacer sentido en la mente de Carlos, aunque todavía no veía el panorama completo. Don Ricardo continuó, pero ¿y si en lugar de solo lavar autos, resolvieras un problema más grande? ¿Y si ofrecieras algo que nadie más ofrece? ¿Y si crearas una experiencia que la gente valorara tanto que estuviera dispuesta a pagar más? ¿Pero cómo?, preguntó Carlos, con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. No tengo dinero para invertir, no tengo educación, no tengo contactos. Solo tengo esto, dijo señalando su cubo y sus trapos. Don Ricardo sonrió. Eso es más de lo que yo tenía. Te voy a contar mi historia. Yo lavaba autos en esta misma ciudad hace 30 años. Mi padre había muerto, mi madre estaba enferma, y yo tenía 3 hermanos menores que alimentar. Suena familiar, ¿verdad? Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Un día, un cliente se quejó de que el interior de su auto olía mal. Yo solo lavaba por fuera, no me metía en problemas con el interior. Pero ese día, decidí hacer algo diferente. Le pedí que me diera 2 horas. Conseguí bicarbonato de soda de una tienda cercana, vinagre que pedí prestado a un puesto de tacos. Limpié cada rincón del interior de ese auto como si fuera a operarse ahí dentro. El olor desapareció completamente.
El cliente quedó tan impresionado que me pagó 5 veces más de lo que cobraba normalmente. Y me dijo algo que cambió mi vida: no eres un lavacoches, eres un solucionador de problemas. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Don Ricardo se puso de pie y miró a Carlos directamente a los ojos. Desde ese día, dejé de vender lavados de autos. Empecé a vender soluciones. A los taxistas les ofrecía mantenimiento completo para que sus autos duraran más. A las familias les ofrecía desinfección profunda para proteger a sus hijos. A los empresarios les ofrecía imagen profesional, porque un auto limpio les daba credibilidad ante sus clientes. La vida de Carlos comenzó a cambiar, pero no de la forma mágica que muestran las películas. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de dudas y tropiezos. Cada mañana seguía levantándose antes del amanecer, pero ahora con un propósito diferente. Ya no solo lavaba autos para sobrevivir el día, sino que estudiaba a cada cliente, observaba sus necesidades, escuchaba sus quejas. Descubrió cosas que nunca había notado antes. Algunos clientes se quejaban de que no había donde lavar sus autos los domingos. Otros mencionaban que les gustaría un servicio a domicilio porque no tenían tiempo de llevar el auto. Había quienes necesitaban una limpieza profunda del interior pero no encontraban quien lo hiciera bien. Carlos tomaba nota mental de todo. Durante las noches, después de trabajar, en lugar de dejarse caer rendido en la cama como antes, se quedaba despierto bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Había conseguido prestado un libro sobre administración de negocios en la biblioteca municipal. Las palabras eran difíciles al principio, conceptos que nunca había escuchado, pero don Ricardo le había dicho que el conocimiento era la única herramienta que nadie podía quitarle. Su madre lo observaba preocupada. «Hijo, vas a enfermarte si no descansas», le decía con ternura. Pero Carlos le sonreía y le explicaba que estaba construyendo algo, que las cosas iban a mejorar. Ella no entendía del todo, pero veía algo diferente en los ojos de su hijo. Una chispa que creía perdida había vuelto a encenderse. El primer gran cambio llegó cuando Carlos decidió invertir cada peso que le sobraba, por mínimo que fuera, en mejorar su servicio. Compró productos de limpieza de mejor calidad. Consiguió trapos de microfibra que limpiaban mejor que los viejos harapos. Fabricó con sus propias manos un carrito donde podía transportar todo su equipo de manera más profesional. Ya no parecía un lavacoches desesperado de la calle, sino alguien que se tomaba en serio su trabajo. Los clientes lo notaron. Comenzaron a recomendarlo. «Busca a Carlos, ese muchacho hace un trabajo excelente», decían. Su esquina se volvió más concurrida. Algunos días tenía que rechazar clientes porque no podía atender a todos. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental: había alcanzado el límite de lo que podía hacer solo. Recordó las palabras de don Ricardo: el verdadero negocio comienza cuando dejas de trabajar solo y construyes un sistema. Carlos sabía que había llegado ese momento. Necesitaba ayuda, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si contrataba a alguien y no podía pagarle? ¿Y si las cosas salían mal? ¿Y si perdía el control? Pero también sabía que quedarse donde estaba era otra forma de fracaso. Así que tomó una decisión que le quitaba el sueño: contratar a su primer empleado. Conocía a un chico del barrio, Luis, de apenas 17 años, que también había dejado la escuela y necesitaba trabajo. Carlos le ofreció unirse a él, le prometió enseñarle todo lo que sabía y pagarle un salario justo. Luis aceptó con entusiasmo. Los primeros días fueron caóticos. Carlos tenía que enseñarle no solo cómo lavar autos, sino la filosofía que don Ricardo le había transmitido: cada cliente es único, cada auto merece el mismo cuidado que si fuera propio, la excelencia no es negociable. Luis era torpe al principio, dejaba manchas, se le caían las cosas, pero tenía algo invaluable: ganas de aprender. Con Luis a bordo, Carlos pudo atender más clientes. Pero también se dio cuenta de otro problema: no tenían un sistema. Cada auto se lavaba de forma diferente, no había un proceso claro,
todo dependía del humor y la memoria del día. Si él o Luis faltaban, el servicio bajaba de calidad. Eso no era sostenible. Carlos dedicó semanas enteras a crear lo que él llamaba el método. Diseñó paso por paso cómo debía lavarse cada tipo de vehículo. Pequeños autos, camionetas, vehículos de lujo. Interior y exterior. ¿Qué productos usar en cada superficie? ¿Cuánto tiempo dedicar a cada sección? Lo escribió todo en un cuaderno que se convirtió en la Biblia de su pequeño negocio. Entrenó a Luis una y otra vez hasta que pudo hacer el trabajo con los ojos cerrados. Y funcionó. La calidad se mantuvo consistente. Los clientes notaban que sin importar quién lavara su auto, el resultado era siempre excelente. Las recomendaciones se multiplicaron. Pero Carlos quería más. Recordaba la segunda lección de don Ricardo, crear un producto. No solo ofrecer un servicio, sino algo único que la gente valorara y estuviera dispuesta a pagar. Observó que muchos clientes tenían problemas con el interior de sus autos. Manchas difíciles en los asientos, olores persistentes, polvo acumulado en lugares imposibles de alcanzar. Desarrolló lo que llamó limpieza premium. No era solo lavar el auto, era una restauración completa. Conseguía productos especializados, dedicaba horas a perfeccionar técnicas de limpieza profunda, incluía detalles como ambientadores naturales que él mismo preparaba y pequeños toques que hacían sentir al cliente especial. Cobraba el triple que por un lavado normal, pero los clientes hacían fila para conseguirlo. El dinero comenzó a fluir de manera diferente. Ya no era solo de mano a boca. Carlos podía ahorrar. Por primera vez en años, logró pagar algunas de las deudas más urgentes. Su madre lloraba de alegría cuando él llegaba a casa con dinero extra y le decía que comprara algo para ella, que se diera un gusto. No, hijo, guárdalo, invierte en tu negocio, respondía ella siempre, con esa sabiduría silenciosa de las madres que lo han perdido todo. 6 meses después de contratar a Luis, Carlos dio el siguiente gran paso. Rentó un pequeño local en una esquina más transitada. Ya no más trabajar bajo el sol abrasador o la lluvia. Tenía un techo, paredes, un espacio donde podía ofrecer sus servicios con dignidad. El local era modesto, apenas un cuarto con techo de lámina y piso de cemento, pero para Carlos era un palacio. Invirtió cada peso en equiparlo. Compró una hidrolavadora de segunda mano que funcionaba perfectamente. Instaló un tanque de agua grande para no depender del suministro público que fallaba constantemente. Pintó las paredes de azul y blanco, colores que transmitían limpieza y confianza. Mandó hacer un letrero sencillo que decía Auto Brillo Carlos, calidad garantizada. El día de la inauguración, Carlos invitó a don Ricardo. El anciano llegó conduciendo su Mercedes, observó el pequeño local con una sonrisa de orgullo y le dio un abrazo fuerte. Esto es solo el comienzo, muchacho, le dijo. Ahora viene la parte más importante. Construir un negocio que funcione sin ti. Esas palabras resonaron en la mente de Carlos durante semanas. ¿Un negocio sin él? ¿Cómo era eso posible? Él era el corazón de todo, el que supervisaba cada detalle, el que atendía a los clientes más exigentes. Pero don Ricardo tenía razón. Si él seguía siendo indispensable, nunca sería libre. Solo habría cambiado una jaula por otra. Contrató a 2 personas más. Entrenó a Luis para que se convirtiera en supervisor. Creó manuales de procedimientos más detallados. Implementó un sistema de calidad donde cada auto era inspeccionado antes de entregarse. Comenzó a delegar, algo que le costaba enormemente. Cada vez que cometían un error, tenía que morderse la lengua para no hacerlo él mismo. Pero entendía que los errores eran parte del aprendizaje. Pasaron 2 años más. 2 años de trabajo constante, de aprendizaje diario, de errores que se convertían en lecciones. Carlos ya no era el mismo joven desesperado que lavaba autos en una esquina polvorienta. Ahora tenía un pequeño negocio con 5 empleados, un local equipado,
y una base de clientes leales que confiaban en él. Pero algo seguía inquietándolo. A pesar de que ganaba más dinero que nunca, seguía trabajando 12 horas al día. Si se enfermaba o tomaba un día libre, el negocio se resentía. Las decisiones importantes seguían dependiendo de él. No había construido un negocio, había construido otro trabajo. Uno mejor pagado, sí, pero seguía siendo prisionero de su propia creación. Una tarde, don Ricardo volvió a visitarlo. Hacía meses que no lo veía, aunque hablaban por teléfono de vez en cuando. El anciano llegó en su Mercedes, pero esta vez venía acompañado de una mujer elegante que resultó ser su esposa. Ambos observaron el negocio con satisfacción. «Has crecido mucho, Carlos», dijo don Ricardo con orgullo paternal. «Pero siento que algo te preocupa». «¿Me equivoco?». Carlos suspiró. Ya no tenía vergüenza de abrirse con don Ricardo. Este hombre se había convertido en el mentor y la figura paterna que había perdido. «Gano más dinero, es verdad. Mi familia está mejor. Mis hermanos volvieron a la escuela. Mi madre ya no tiene que limpiar casas ajenas. Pero yo sigo atrapado. Si dejo de trabajar aunque sea una semana, todo se viene abajo». Don Ricardo asintió con comprensión. «Has dominado las 2 primeras lecciones, crear valor a través del servicio y desarrollar productos únicos. Pero te falta la tercera y más importante lección. La que separa a los trabajadores independientes de los verdaderos empresarios. La que separa a quienes tienen dinero de quienes tienen riqueza real». Se sentaron en la pequeña oficina que Carlos había construido en el fondo del local. Don Ricardo explicó, la verdadera riqueza no viene de trabajar, ni siquiera de tener un negocio. Viene de poseer activos que trabajan para ti. Un activo es algo que genera dinero sin que tengas que estar presente. Puede ser un negocio completamente automatizado, una propiedad que produce renta, inversiones que pagan dividendos. Carlos escuchaba con atención, pero la idea le parecía lejana, casi imposible. «Don Ricardo, yo apenas estoy saliendo de las deudas. ¿Cómo voy a comprar propiedades o hacer inversiones?». El anciano sonrió. Ese es el error que comete la mayoría. Creen que necesitan mucho dinero para comenzar. La verdad es que necesitas cambiar tu mentalidad. Cada peso que ganes debe dividirse en 3 partes, una para vivir, una para reinvertir en tu negocio y una para adquirir activos. «Te voy a contar cómo yo di ese salto», continuó don Ricardo. «Cuando mi negocio de lavado de autos comenzó a funcionar bien, en lugar de comprarme un auto mejor o mudarme a una casa más grande, seguí viviendo con humildad. Ahorré cada peso extra durante 2 años. Fue difícil, mi familia no entendía por qué seguíamos viviendo modestamente si ya ganaba bien. Pero tenía un plan. Había un edificio viejo en el centro de la ciudad que estaba abandonado. Nadie lo quería porque necesitaba reparaciones. Hablé con el dueño, le ofrecí todo lo que había ahorrado como enganche y le propuse pagarle el resto en mensualidades. El hombre aceptó porque nadie más le ofrecía nada. Reparé ese edificio poco a poco, con mis propias manos en mis días libres. Lo dividí en locales comerciales pequeños. Los renté a negocios emergentes como el mío. Ese edificio me daba cada mes el doble de lo que ganaba trabajando. Ese fue mi primer activo real». Los ojos de Carlos se iluminaron. «Pero eso requiere mucho dinero, ¿no? Yo apenas tengo algo de ahorros». Don Ricardo negó con la cabeza. «Requiere visión y compromiso. No necesitas comprar un edificio completo. Puedes comenzar con algo pequeño. Una habitación que puedas rentar. Un pequeño puesto en el mercado. Incluso puedes convertir tu negocio actual en un activo». «¿Mi negocio en un activo?». «Pero es mi negocio», dijo Carlos confundido. Don Ricardo explicó, «ahora es tu trabajo, no tu activo. Un activo es algo que funciona sin ti. Para que este negocio sea un activo verdadero, tiene que poder operar por completo sin que estés aquí.
Necesitas un gerente que tome las decisiones diarias. Necesitas sistemas tan sólidos que cualquiera pueda seguirlos. Necesitas convertirte de operador a dueño. Esas palabras golpearon a Carlos como un rayo. Había estado tan ocupado trabajando en el negocio que nunca había trabajado en hacer que el negocio funcionara solo. ¿Pero y si algo sale mal? ¿Y si pierdo el control?, preguntó con miedo. Vas a perder algo de control, admitió don Ricardo. Pero ganarás libertad. Y con esa libertad podrás construir más activos, más fuentes de ingreso. Yo ahora tengo 10 propiedades que rento, 3 negocios que operan sin mí y inversiones que generan dinero mientras duermo. No trabajo porque tenga que hacerlo. Trabajo porque quiero hacerlo. Carlos pasó los siguientes 6 meses implementando esta nueva visión. Fue el periodo más difícil de su vida empresarial. Tuvo que soltar el control de muchas cosas. Promovió a Luis como gerente general y le dio autoridad real para tomar decisiones. Creó manuales aún más detallados. Implementó sistemas de reporte y supervisión. Al principio, había errores constantes. Hubo días en que quería volver a hacerlo todo él mismo. Pero se mantuvo firme. Gradualmente, el negocio comenzó a funcionar sin él. Podía tomar un día libre y las operaciones continuaban. Podía enfocarse en planear el futuro en lugar de apagar incendios diarios. Y lo más importante, tenía tiempo para buscar su primer activo real. Encontró una oportunidad inesperada. Uno de sus clientes frecuentes, dueño de una gasolinera, quería retirarse. Estaba buscando a alguien que manejara el área de lavado de autos de su estación, que estaba descuidada y perdía dinero. Le propuso a Carlos un trato: si Carlos invertía en equipar el espacio con lavado automático, podrían asociarse y dividir las ganancias. Carlos vio el potencial inmediatamente. Un lavado automático en una gasolinera concurrida era el activo perfecto. Una vez instalado y con el personal correcto, operaría casi solo. Usó todos sus ahorros, pidió un préstamo que le aterrorizaba e invirtió en el equipo. Los primeros meses fueron tensos. Las ganancias apenas cubrían el préstamo. Pero Carlos aplicó todo lo que había aprendido. No solo instaló máquinas, creó una experiencia. Música agradable durante el lavado, personal amable que ofrecía café gratuito a los clientes que esperaban, un sistema de membresías mensuales que garantizaba ingresos constantes. En 6 meses, el lavado automático generaba ganancias sustanciales. En un año, ya había recuperado su inversión. Ese fue el punto de quiebre. Carlos ahora tenía 2 fuentes de ingreso, su negocio original y el lavado automático. Con las ganancias del segundo, comenzó a buscar más oportunidades. Compró su primera propiedad para rentar, un pequeño local comercial en una zona en desarrollo. Lo rentó a una panadería emergente. Los siguientes 3 años fueron de crecimiento exponencial. Cada activo que adquiría le daba más capital para el siguiente. Aprendió sobre inversiones, sobre mercado inmobiliario, sobre cómo el dinero podía trabajar para él en lugar de él trabajar por dinero. A los 28 años, Carlos tenía 3 negocios operando, 5 propiedades que generaban renta y una cuenta de inversiones que crecía cada mes. Pero el cambio más profundo no era en su cuenta bancaria. Era en él mismo. Ya no era el joven amargado que culpaba al mundo por su miseria. Había entendido que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de conocimiento y mentalidad correcta. Había aprendido que los obstáculos no eran muros, sino escalones. Un día, 5 años después de ese primer encuentro con don Ricardo, Carlos estaba conduciendo su propio auto, uno modesto pero digno, cuando vio a un joven lavando autos en una esquina. El muchacho tenía la misma mirada perdida, la misma desesperanza que él había tenido. Carlos sintió una punzada en el corazón. Detuvo su auto. ¿Cuánto cobras por lavar mi auto?, preguntó con una sonrisa. El joven, sorprendido, le dio un precio. Carlos asintió. Tómate tu tiempo. Hazlo bien.
Mientras el muchacho trabajaba, Carlos lo observaba, recordando quién había sido, agradeciendo por quién se había convertido. Cuando el joven terminó, Carlos le pagó el doble y se quedó ahí parado, tal como don Ricardo había hecho con él años atrás. «Déjame preguntarte algo», dijo Carlos suavemente. «¿Por qué crees que ganas tan poco?» El joven respondió con la misma rabia que Carlos había sentido: «Porque la vida es injusta. Porque trabajo duro y nunca es suficiente». Carlos sonrió con comprensión. «Siéntate», le dijo. «Déjame contarte una historia». La historia de un joven que también creía eso, hasta que alguien le enseñó un secreto que cambió su vida para siempre. Y ahí, sentados en el bordillo de una calle cualquiera, Carlos comenzó a compartir las 3 lecciones que don Ricardo le había enseñado. Sobre crear valor en lugar de vender tiempo. Sobre resolver problemas reales. Sobre construir sistemas y activos. Vio en los ojos del muchacho la misma chispa de esperanza que él había sentido 5 años atrás. Esa noche, Carlos llegó a su casa, una casa modesta pero cómoda donde ahora vivía con su madre y sus hermanos. Su madre había envejecido, pero sonreía más. Sus hermanos estaban en la universidad. Había fotos de su padre en las paredes, y Carlos sentía que finalmente había cumplido la promesa que le hizo en su lecho de muerte. Se sentó en su pequeño escritorio y abrió su diario, algo que don Ricardo le había sugerido llevar. Escribió: «Hoy pagué hacia adelante lo que alguien hizo por mí. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en libertad. Libertad para elegir cómo usar tu tiempo. Libertad para ayudar a otros. Libertad para vivir sin miedo constante. La pobreza no es vergüenza, quedarse en ella por falta de acción sí lo es. Las circunstancias pueden golpearnos, la vida puede ser injusta, pero nuestra respuesta define nuestro destino. No heredé riqueza, pero heredé algo más valioso, la determinación de mi padre y el amor de mi madre. Y con eso, y las lecciones correctas, construí más de lo que jamás imaginé posible». Carlos cerró el diario y miró por la ventana. La ciudad seguía siendo la misma, pero él era completamente diferente. Y sabía que, en algún lugar de esas calles, había otros jóvenes lavando autos, cargando bultos, luchando contra la desesperanza. Algunos de ellos, si tenían suerte, encontrarían su propio don Ricardo. Y él estaba comprometido a ser ese mentor para tantos como pudiera. Porque al final, esa era la 4ª lección, la que don Ricardo nunca le había dicho con palabras pero le había mostrado con acciones: la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte. Y el legado más grande que podemos dejar no son los bienes materiales, sino las vidas que transformamos al iluminar el camino para otros.